Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de conversación política de Valparaíso, Mate al Rey. Como nos invitaron nuestros convencionales, por iniciativa de la ultrarreaccionaria Teresa Marinovich, estamos, quienes los invitó precisamente a cantar el himno nacional a los convencionales, nosotros también tenemos una edición un tanto especial. Yo me encuentro en este momento en una cabaña en la montaña que tiene Sergio Rieseme, que él nos ha cedido generosamente, de tal forma que también nos hemos sumado de alguna forma a estas festividades patrias que en nuestro país, y esto lo digo especialmente para uno de nuestros invitados, tienen un sentido que probablemente en otros países no tiene. Esto es una fiesta bastante epicúrea y que alcanza niveles y extensiones que probablemente no son conocidas en otros países. La celebración del 18 de septiembre es uno de los rasgos más curiosos y hasta cierto punto inexplicables de nuestra chilenidad. Y nosotros no podemos ser menos y no podemos restarnos en eso. Sin ir más lejos, uno de nuestros panelistas habituales, Marcel Claude, me dijo por WhatsApp minutos antes de este programa que estaba en una ramada y que eso lo tenía él inhabilitado para poder comparecer en este programa, por razones que todo el mundo imaginará. Así que, bueno, esos son los elementos básicos que quería señalar, digamos, como para partir en este programa 18 de Mate al Rey, y que cuenta con la siempre firme y no menos inexplicable conducción de las severas manos del gran Sergio Risenberg. ¿Cómo estás, Sergio? Inaudible, inaudible, otro acto de sabotaje a que ya nos tiene acostumbrados Sergio Risenberg, no, ahora simplemente no se le escucha. Bueno, como estamos en esas condiciones técnicas al menos, probablemente más adelante esto mejore, y invitamos... Sigo estando acá. Ah, qué bien, qué bueno. ¿Cómo estás, Sergio? Bastante bien, bastante bien. Problemas con el audio, nuevamente sabotaje, pero vamos a salir adelante, no se preocupe. Ya, usted está, imagino, junto a los Huesos Quincheros, me habían dicho que lo habían invitado a usted. De Algarrobal, señor. Ah, Garrobal, ya, ya. Un hombre patriótico, el Club del Guaso, el hombre Correcto. de la agrupación del rodeo, son las cosas que La usted chicha en lo cacho, todo ubica. ese tipo de cosas, esas tradiciones. Muy bien, pues. Tuvimos recién una carrera en sacado acá en la calle, de la cual salí segundo, sí. Bueno, me parece extraordinario que los valores patrios sean reivindicados de esa manera tan estentoria, ¿no? Eh, Fundamentales. Hemos tenido una semana, como decía en un comienzo, bastante compleja, bastante explosiva, y también lo comentábamos antes del inicio del programa con Paul, a quien comienzo a invitar a presentar. Estamos en primer lugar con el director del diario El Clarín, un hombre siempre firme junto al pueblo, el gran Paul Valder. ¿Cómo estás, Paul? Hola, muy bien, Gustavo, muy bien. Listo para empezar. Muy bien. En segundo lugar, tenemos otro hombre de la casa, viene desde el otro lado de los Andes, como esos jugadores que nuestros equipos requieren habitualmente para poder completar su plantilla. El director también de la revista Laburantes de Mendoza, Daniel Locotetti. ¿Cómo le va, compañeros? Un saludo. Muy bien. Y feliz Día de la Patria, no sé cómo se dirá allá. Acá eso mucho no se usa. Acá somos menos patriotas. Sí, a pesar de que son nacionales y populares, no son tan patriotas como nosotros. Sí, los gobernantes son nacionales y populares. Muy bien. Y finalmente tenemos un invitado muy especial, que en la parte final del programa nos detendremos sobre su figura y sobre su experiencia. La batalla de Chile, que fue transmitida en directo el día viernes, sábado y domingo, 10, 11 y 12 de septiembre, una obra de la cinematográfica y documental que probablemente tiene una magnitud especial cuando es difundida de una manera amplia y popular. La batalla de Chile es un testimonio de la lucha obrera, de la lucha revolucionaria y de la proyección socialista que tuvo el proceso de la unidad popular, en el que destacan particularmente, desde mi perspectiva, el papel de los cordones industriales. Por eso nos pareció especialmente atingente la presencia
de alguien que estuvo ahí y que fue presidente del cordón industrial de Recoleta, en el centro de Santiago, y es el compañero Tomás Pizarro. ¿Cómo estás, Tomás? Muy bien, y digamos muy complacido de compartir con ustedes en este programa, y naturalmente más aún por lo que me compete. Es decir, yo nunca pensé que en el documental La Batalla de Chile, el capítulo de cordón industrial iba a ser justamente una reunión del cordón que yo presidía. Y eso naturalmente, si bien lo vi muchas veces en la parcialidad del debate que hay en el cordón Recoleta, pero en el contexto total del registro que hace, digamos, notablemente Patricio Guzmán y el camarógrafo, naturalmente que es muy, muy épico esa participación, aunque sea breve. Yo no hablo simplemente, yo estoy ahí a la testera de la reunión, pero los hechos son los que muchos hablamos, y eso es lo notable del documental. Así que bueno, esperemos comentarlo en el transcurso de la Por conversación. supuesto, hay... Gracias por invitar. Gracias a ti, Tomás. Bueno, como lo decía antes de presentar a Paul, probablemente uno de los hechos más extraños, ¿no? La situación política y la crisis política del régimen en nuestro país ha incorporado estos elementos un tanto parapsicológicos. Se dio con motivo de la votación del reglamento en la Convención Constitucional. Ese hecho, que fue inexplicablemente saludado con un aplauso cerrado de todos los convencionales, tuvo como base, en extracto, la ratificación de que, y esto que voy a decir es un poco complejo, es un poco un trabalenguas, pero es así, se votó que por simple mayoría se iban a adoptar todas las normas de reglamento de funcionamiento de la Convención Constitucional. Hasta aquí nosotros podríamos decir, bien, ¿no? Se está pasando a llevar el principio de los 2/3. Sin embargo, esta simple mayoría se extendió a la norma que fijará el quórum para que la Convención adopte normas constitucionales. ¿Se entiende la idea? Vale decir, la mitad de los convencionales en esta precuela, digamos, de la Convención, la simple mayoría va a decidir cuál va a ser el régimen de quórum para que se adopten normas constitucionales. Y esta norma es de un 50+1. Ahora, aparentemente, y eso fue lo que generó la gran confusión, se pensó, se interpretó, se quiso pensar, como mucha gente en nuestro pueblo trata de ver de la manera más optimista y más positiva posible, todo aquello que ocurre con la Convención Constitucional, en la que existen aún importantes ilusiones. Se creyó de que esto significaba de que la Convención Constitucional iba a operar con ese régimen, y que naturalmente la norma para generar normas constitucionales, la norma que regulaba, la norma de creación de normas constitucionales, iba a ser también de un 50%. Bueno, esto claramente no es así, no solo porque hay un importante porcentaje de los convencionales que han proclamado abiertamente, no solo en la derecha, también la parte sustancial de los que son de lo que fue la Concertación, el Partido Socialista y el Frente Amplio, desde la propia testera, Elisa Loncón, Jorge Baza, Jaime Atria, han proclamado que los 2/3 son un requisito de constitucionalidad de la Convención, de legitimidad de su accionar. ¿Qué significa esto en la práctica? Esto todavía sigue siendo bastante difuso. Si se aplica esta norma de los 2/3, nosotros lo dijimos inclusive antes de que se instalara la Convención Constitucional, esto va a significar que esto no va a ser realmente una Convención Constitucional, sino que va a ser una simple Cámara de Reformas Constitucionales. Y la razón la explicó hace mucho tiempo el distinguido constitucionalista Jaime Atria, quien indicó que allí donde no había acuerdos en la Convención simplemente no iba a haber normas. Esta idea de la hoja en blanco fue desestimada por el propio Atria, quien dijo que esa teoría solamente operaba en la medida de que hubiese un cierto equilibrio entre las fuerzas de la derecha y lo que él llama fuerzas progresistas. Pero como esta situación cambió y la derecha está en una manifiesta e ínfima minoría en la Convención, entonces era necesario que se modificara este criterio y se respetaran los 2/3, porque estos acuerdos le iban a dar
siento escozor al repetir esta frase, pero lo repiten insistentemente, le iban a dar legitimidad a la construcción de esta casa de todos, ¿no? A lo que llaman eufemísticamente y no sin algo de cinismo, a la Convención Constitucional. Creo que este es uno de los hechos de mayor importancia durante la semana. Hemos seguido viendo los efectos ya bastante posteriores y aleatorios de la defenestración del convencional Rojas Vade, quien finalmente ha revelado que la enfermedad que padecía era una enfermedad de sífilis y que a producto precisamente y otras enfermedades que no estoy en condiciones yo leí, pero no entiendo bien exactamente cuál es el parte médico, pero no es cáncer, claramente, y que estos hechos entonces estarían poniendo en evidencia, para muchos en la convención, de que esto se trataría de un hecho inadmisible. Quiero repetir de que si Bade mintió respecto de su salud, la mayor parte de los convencionales mintieron en cuanto iban a actuar para arrasar con el régimen y para generar una nueva constitución. Y esta mentira llega precisamente a la presidencia de esta convención, a Elisa Loncón, pero muy especialmente a Jaime Atria y a Jorge Baza, quienes manifiestamente borraron con el codo, me parece que así se dice, Sergio, o algo así, aquello que escribieron con la mano, ¿no? Y se han inclinado actualmente entonces ellos fueron electos con un reclamo democrático, sosteniendo un reclamo democrático de escribir una nueva constitución participativa, feminista, etcétera, y han terminado simplemente formando una cámara de reformas constitucionales. Paul Valder, hemos conversado sobre esto, lo dejo para que nos dé su parecer sobre este tema. Bueno, aquí hay varias cosas que se podrían comentar, ¿no? Primero, creo que es un poco anticipado sacar conclusiones. Creo que lo que pasó esta semana sí apunta hacia algo, pero todavía no tenemos una situación que determine un poco el futuro de la convención. Efectivamente, se aprobaron, o sea, no se aprobaron, o se aprobaron por mayoría simple una serie de reglamentos y normas que tiene que ver con el funcionamiento de la convención, y entre ellas está el que tú mencionas, Gustavo, que era el artículo 94, y que se aprobó con más o menos las mismas proporciones de votos que el resto de los artículos. Entonces, ahí, bueno, ese punto, ese artículo era tan central, la verdad es que las lecturas que se han hecho son bastante ambiguas y no apuntarían necesariamente a un obstáculo así tan sólido y tan infalible como digamos, la imposibilidad de hacer un cambio constitucional importante o sacar nuevos artículos totalmente diferentes a los que conocemos hasta hoy en día respecto a los pueblos originarios, al concepto de Estado, a las Fuerzas Armadas, Carabineros, y etcétera, etcétera, todo lo que hay que comenzar a hacer de nuevo. En ese sentido, yo no me atrevería todavía a hacer digamos, una afirmación muy concreta hasta tener un poco más de antecedentes lo que va a ocurrir la próxima semana, cuando ya se van a presentar las indicaciones y va a haber una forma digamos, más detallada de este proceder. Ahora, lo que estoy viendo en la discusión constitucional, y respecto a lo que tú has mencionado, a Rojas Vade, ¿no? Pero en el fondo es cómo está funcionando la derecha, digamos, el statu quo, digamos, los poderes fácticos respecto a la convención. Me llamó la atención por la prensa, bueno, la importancia que le dieron a la votación de este articulado,
Pero también yo creo que es interesante ver el tratamiento que le han dado a Rojas Pádez, ¿no? Eso lo sacó la tercera, fue un golpe, ¿no?, de la tercera, pero ha tenido una, unos efectos que han sido, no sé si tan perjudiciales para el movimiento social, pero sí para la misma convención. Lo que está haciendo la derecha, digamos, a través de estos medios de comunicación, si tú miras la tercera, ¿no?, desde la entrevista que le hicieron hasta el día de hoy, todos los días aparece él en portada o dentro de los artículos más importantes. Cualquier cosa que tenga que ver con el médico, con la enfermedad, los mentirosos más famosos de la historia política, etcétera, etcétera. O sea, se ha hecho un tratamiento farandulesco también con esto. Ahora, ¿cuál es la importancia de este convencional, que es uno más, ¿no? Es uno más, obviamente mintió, etcétera, etcétera, pero yo creo que aquí hay un asunto que tiene que ver con lucha de clase, tiene que ver con la denigración de un movimiento social, ¿no? Porque él simboliza a lo que son la primera línea, simboliza a lo que estaba en la Plaza de la Dignidad. Entonces, además de ser unos izquierdistas anarquistas, son unos mentirosos, ¿no? Todos son unos mentirosos. Es decir, creo que hay un ataque que está siendo muy duro últimamente contra la convención, y en ese tratamiento de las temáticas de la convención y ahora el tratamiento de los mismos constitucionales, como Rojas Bade, mira, Elisa Loncón también ha tenido sus... están todos bajo estudio. Yo creo que hay periodistas de estos medios que están haciendo un seguimiento permanente de todos ellos, ¿no?, para sacar nuevos casos a la luz. Hubo otro caso similar, ¿te acuerdas? Cuando fue el IFE, que estaban cobrando el IFE a algunos, es decir, además son estafadores y corruptos, ¿no?, se podría decir. Claro, sin tener en cuenta los grandes corruptos que son todos sabemos quiénes son, ¿no? Entonces, lo que yo creo es que la pelea se va a dar con cada uno de los temas, cada uno de los temas que se van a ir poniendo en discusión cuando, digamos, se termina el sistema de AFP, por ejemplo, ¿no?, que yo creo que eso va a ser se termina, se aprueba la idea de un Estado plurinacional, es decir, un cambio en Carabineros. Cada uno de esos temas va a ser tratado de una manera que lleve a una tragedia nacional, ¿no?, que se termina el Estado chileno, que se termina digamos, el modelo chileno, se pone dentro de se hace una campaña del terror para cada uno de estos temas. Entonces, yo creo que esa va a ser la verdadera escena donde se va a dar la discusión. Ahora, veremos qué pasa. O sea, lo que todos hemos visto es que hay una mayor debilidad dentro de los convencionalistas, ¿no? Yo quiero hacer una observación sobre lo que dice Paul, muy breve, pero que tiene que ver con la manera como se ha iniciado esta discusión, ¿no? Hay una carta que llegó a las manos del equipo de producción de este programa, que es la carta que le dirigió Lucho Mesina, el legendario figura, ícono del movimiento No Más AFP, a la presidente de la Convención Constitucional, Elisa Loncón. En esta misma, una carta absolutamente obsequiosa, llena de adjetivos, pareciera que Mesina está planteando de que la Convención Constitucional debe establecer un régimen de previsional solidario, ¿no?, un régimen de reparto, un régimen solidario de reparto. Pareciera, no lo dice la carta. Sin embargo, la respuesta es lo que a mí me parece más interesante. Es que Elisa Loncón le dice que lo van a escuchar, que le parecen muy importantes sus conceptos
y que cuando ellos lo requieran lo van a llamar a una reunión de la convención. Eso en buen chileno, y para los que vivimos en este país, es mandarlo uno a la punta del cerro. Así que no necesariamente las cosas, yo creo que hay signos, ¿no?, que pueden apuntar en ese sentido, pero bueno, es parte del debate político. Tomás, ¿cómo ves este asunto desde el sur, ¿no?, desde el profundo sur chileno? ¿Cómo estás, Tomás? Bueno, mira, en realidad lo que recién comentaba el director de Clarín, lo que ha hecho digamos, el post-pinochetismo, con varios potenciales aliados, digamos, también, pinochetistas light, podemos decirlo, para señalizarnos, no en polos, sino que también con sus matices, es jugarse por deslegitimar el proceso constituyente que se ha dado como se ha dado. Digamos, sobre el factum es así. No querían nueva constitución, perdieron. Tenían la otra opción, convención mixta, perdieron. Y ahora esa minoría busca generar que en el plebiscito de salida se pierda la opción de validar la constitución que se redacte finalmente. O sea, lo que yo veo, lo que leo, es que todos los esfuerzos están por deslegitimar el proceso que actualmente está en marcha, con todo digamos, mezcla o putpurrí de descalificaciones, de maltrato, de insultos, invectivas, etc. O sea, lo que está haciendo esta hiper minoría pinochetista es socavar de manera, digamos, al más puro estilo trabajo de socavamiento del proceso para deslegitimarlo, para decir, bueno, esta gente no debe gobernar, no se le debe dar espacio a muchas personas, sino que es bueno que se haga como se hicieron las anteriores, con pocas personas, ojalá por un súper iluminado, sea un segundo Jaime Guzmán, y que sea él el que pueda tener esta virtud de reflejar los signos de Dios para que pueda guiar a este rebaño que no tiene posibilidades de pensar por cuenta propia y menos aún diseñar un modo de vida o establecer la forma en cómo nos vamos a comportar como país, como nación. Entonces, lo que yo leo desde el sur es, digamos, el sabotaje permanente, ya la obstrucción, la deslegitimación y naturalmente mucha producción de mensajes absolutamente perversos. Esto que se llama, bueno, en inglés, ¿no es cierto?, esta mentira, y por el fake news, por ejemplo, o todo el sistema robótico con el que le están constantemente generando mensajes recurrentes en este contexto. Es decir, esta constitución tiene que ser absolutamente obstruida por la minoría que siempre ha tenido el gobierno, el poder, la economía, naturalmente la riqueza y seguir manejando el sistema de esclavitud financiera, que es lo que debe validar una vez más la Constitución, que todo apunta a que eso no va a suceder, porque la que tenían es la que sirvió para que el botín que se repartió durante el pinochetismo y en el post-pinochetismo, bueno, siga privilegiando a esta hiperminoría enriquecida y que cuenta a su favor con todos los mecanismos para mantener esta esclavitud financiera. Lo que pretende esta convención constituyente es modificar aquello para tener un mejor vivir, por decirlo así, sumamente, digamos, menos irritante para el proceso reflexivo. No obstante, la obsesión del pinochetismo más duro es obstruir, boicotear y, naturalmente, sabotear de plano el proceso constituyente. Eso es lo que yo leo, eso es lo que veo.
Sí, hay una cuestión, Tomás, respecto a lo que tú estás señalando que tiene que ver. Tú hiciste una mención que me parece súper pertinente, que es de la Constitución del 80 fue hecha por un sabio, no por un genio, estás ironizando, que es Jaime Guzmán. Bueno, esta Constitución que tenemos nosotros también va a seguir un camino parecido. El reglamento que se votó es un reglamento que está hecho hace muchos años y que forma parte de los insumos que aportó a esta cosa, a esta instancia, Jaime Atria, ¿no? A través de una fundación que tiene diseñados para estos efectos. O sea, no hay espacios democráticos abstractos. Acá lo que hay en realidad es si vemos a dónde está Atria parado políticamente, dónde está Loncón, dónde está Baza, por señalar las principales figuras, porque esto no se agota en ellos, indudablemente ellos están en un terreno de validar el orden institucional. Y eso yo creo que es un punto que colisiona con las demandas populares que se alzaron en octubre. Creo que hay un punto de debate en el que en estos momentos se nos pretende enchalecar, vale decir, si defendemos, o digamos se nos pretende plantear de que los demócratas lo que tenemos que hacer es defender la Convención Constitucional. Veamos si merece ser defendida. Hasta el momento todo lo que están haciendo apunta en un sentido contrario. Ellos están, la norma de los 2/3, por ejemplo, en la práctica no apunta a un buen vivir, como dices tú, sino que apunta en términos concretos a la mantención del orden institucional. Se distingue indudablemente entre lo que es una reforma constitucional, que nuestro país lo ha tenido en múltiples oportunidades y con bastante profundidad, de lo que podría ser un nuevo orden constitucional, que era algo de lo que hablaba Paul. Vale decir que se debatan cuestiones sustanciales, las Fuerzas Armadas, los tribunales, la propiedad privada, los medios de producción. Esas cosas no están ni siquiera enunciadas. De hecho, la respuesta que le dieron a Mesina, donde le dicen de que lo van a escuchar, de alguna forma está dando cuenta de que probablemente nosotros vamos a transitar por un proceso un tanto boliviano, en que vamos a tener un enorme estatuto de derechos, pero si la estructura productiva, la estructura militar, la estructura de poder permanece incólume, esos derechos van a ser una muy buena declaración. No, porque digamos, el efecto de la dinámica política en la superestructura. No tenemos nosotros una estructura o de contrapoder, porque los constituyentes, incluso, a mí me asombra, porque también estoy en el borde de la desesperanza, pero todavía creo que, digamos, es demasiado pronto para decir, no, esto no va a funcionar, en todo lo que son las interacciones con las organizaciones de la sociedad civil, de la ciudadanía, las organizaciones populares, las organizaciones de base. Ese canal de comunicación no está activado porque no tiene estructura, porque no es contraparte. Hay algunos esfuerzos de algunos constituyentes de salir a conversar, digamos, fuera de la región metropolitana y tratar de establecer estos vínculos. Pero esto no se multiplica a nivel de, por ejemplo, la economía alternativa. Por ejemplo, a nivel de las organizaciones que protegen la naturaleza. Ese encuentro, ese diálogo, esas interacciones, todavía no tienen ninguna organización, llamémoslo así, o vinculaciones. Y también es un poco lo que están al debe todos los constitucionalistas que pretendieron ser los representantes justamente de los segmentos más populares. El Poder Social no tiene todavía diálogo con sus constituyentes, con los que eligió. Y al mismo tiempo esos constituyentes no han establecido las redes, los vínculos, los canales para mantener activa justamente a esa base electoral. Yo pienso que es más la dificultad de este segmento el que no ha logrado imbricar nuevamente sus vinculaciones, lo que hace que tengan, digamos que sean presa fácil de Atria, presa fácil de Baza, presa fácil de cualquiera de los que le van a dar con, digamos, un remozamiento a la Constitución guzmaniana, si lo queremos ver así. ¿Qué es lo que dicen las organizaciones sociales? ¿Cuándo vamos a conversar con ustedes? ¿Cuándo ustedes van a conversar con nosotros? Y lo que hace Mesina también, o sea, con el respeto que me merece, pero también es parte de ese jet set de la dirección de los movimientos que quedan naturalmente en los niveles populares. Fíjate que también se me invitó a conversar con la CUT, como si la CUT representara a toda la masa trabajadora del país. Pero las otras 3 centrales sindicales que tienen el mismo rango que la CUT en función de afiliaciones no fueron invitadas. Entonces, ¿cómo vamos a conseguir que los interlocutores
sean aquellos que pertinentemente podrían darle sentido a esos diálogos ausentes. Bien, Daniel Logotetti, ¿cómo se mete en esta Sí, discusión? brevemente, porque este es un tema que lo manejan ustedes, obviamente están metidos ahí en la cotidianidad y lo específico de la Convención Constituyente. Pero como dijo el compañero Tomás, o por lo menos lo que dio a entender, es que la Convención Constitucional, al no estar estrechamente vinculada con los reclamos populares, es decir, los que surgen del 18 de octubre, que todavía están pendientes, porque no se logró, en ese sentido no se logró grandes cosas, apenas si se plantearon los problemas, al no estar vinculada estrechamente a las barriadas populares, a los sindicatos que salieron a luchar, a los cordones o a los cabildos o a las asambleas poblacionales, evidentemente está careciente del calor, digamos, de la problemática que se vive ahí. Un ejemplo concreto con el cual no se ha avanzado es el tema de los presos políticos, de los lesionados y los crímenes durante todo este proceso, del desmantelamiento de las fuerzas represivas. Hoy en día la Convención Constitucional está custodiada por las fuerzas especiales. ¿Qué quiere decir? Que nadie se puede acercar, ¿no?, en masa a llevar un petitorio o algo. Arranca de un problema anterior, que es en realidad un concepto anterior, que es los convencionales constituyentes tendrían que haber ido con un mandato de algún lugar, mandato de su población, mandato de su sector, mandato de todo lo que quedó planteado a partir del 18 de octubre del 19. Bueno, eso no se dio así. Tenemos figuritas, tenemos Atria, Loncón, lo otro. Ahora, nosotros no sabemos, y la población no sabe qué medidas van a impulsar. Todo está muy de conversación, cosas a la larga. Por supuesto que no sería lo mismo una convención constitucional hecha previo antes del Acuerdo de la Paz. Claro, ustedes me van a decir, estás hablando de boludeces. Claro, el Acuerdo por la Paz viene para frenar el movimiento. O sea, pero en realidad la convención constitucional tendría que haber sido durante el periodo previo, es decir, con las masas en la calle, y los representantes de las masas tendrían que haber levantado la mano para reclamar por lo que ellos estaban luchando. No sé si se entiende. Es decir, la convención calza con el Acuerdo con la Paz, calza con una situación de pacificación generalizada. Y en ese terreno es muy difícil, no es imposible, como lo dice Tomás, como lo dice Paul también, es muy difícil que se establezcan o restablezcan los lazos entre los delegados y las poblaciones. A mí me parece que en líneas generales eso es lo que puedo aportar. Yo creo que hay un elemento a partir de lo que se está discutiendo ahora, que tiene que ver con la naturaleza del régimen representativo burgués. Las elecciones, el sistema electoral, el sistema representativo, naturalmente está concebido precisamente para expropiar la voluntad popular. O sea, si queremos extremar los argumentos, los procesos de generación democrática por el sufragio universal no son democráticos. No son conceptualmente democráticos del momento que expropian el poder a los órganos de base y se lo atribuyen a una institución que está bajo el control del Estado, que es un Estado capitalista. Eso se percibe desde el mismo día que uno tiene que presentarse como candidato. Yo en este momento soy candidato por el Frente de Unidad de la Clase Trabajadora o el Distrito 7, por ejemplo. Y todo el proceso de generación de esta candidatura es absolutamente extraño
a la realización de una campaña política sobre sectores populares, al trabajo de organizaciones, etcétera. Está todo concebido precisamente para generar nuevos Rojas Vade y para generar todo este tipo de desaguisados que es lo que estamos comenzando. Pero si nosotros entendemos la cuestión democrática en un sentido más general, como una expresión de los órganos de base desde los organismos de clase, entonces tenemos una perspectiva distinta. Compañeros, nosotros estamos terminando nuestro programa y es una iniciativa de la producción del mismo dar espacio a una unidad que se llama Las Cartas Amarillas, cuya conducción le corresponde a nuestro director Sergio Risenberg. Yo antes de darle la batuta a Sergio, quiero saludar especialmente a algunas personas que han comentado los programas en YouTube. Eh, digamos, además, ratifico la necesidad de que se suscriban al canal, que le pongan me gusta, que hagan comentarios, que le hagan ping a la campanita que aparece en la página de YouTube, que es donde sale predominantemente este video. Y saludamos a Elisa Neumann, a Valentina Barahona, a Mateo Fuentes, a Leo Tapia, a José Miguel Bonilla, que de alguna manera es de la casa y ha escrito varias veces, a Juan Herrera Álvarez, y particularmente a Dalia Katz, quien nos pregunta, y yo creo que esto puede iluminar las respuestas también de los contertulios. ¿Cuál sería? Ella se pregunta que la consigna central de los bolcheviques en el momento de la toma del poder fue pan, trabajo y tierra. ¿Cuál debería ser la consigna hoy, dice ella, que permita a distinguir una organización revolucionaria, una tarea revolucionaria, de aquellas que no lo son? Esto lo hace la compañera Dalia Katz. A todos a los que hicieron estos comentarios les mandamos un fraternal saludo. Sergio, en sus manos. Así es, licenciado. Yo propuse como consigna todo el poder a Mate al Rey, pero no me quisieron hacer caso. Me imagino. Consideraron que era una parte interesada y que las masas no iban a entender esa consigna. Yo, antes de iniciar Cartas Amarillas, me llamó la atención lo que planteaba el compañero Tomás con respecto a la convención. Y también hemos sabido que el compañero Tomás tiene alguna relación con algunos convencionales, están preparando también un encuentro, un foro con otros presidentes del cordón industrial, Cerrillos, entiendo, y van a participar otros convencionales. Antes que nada, me gustaría que él nos contara un poquito cuál es su visión desde dentro de lo que está ocurriendo en la convención, qué fuerzas malignas cruzan la convención, con qué fuerzas podemos o tiene él esperanzas e ilusiones en este proceso semidemocrático. ¿Qué dice Tomás? Bueno, bueno, yo soy un poco artífice de que existan convencionales que provienen de una red a nivel nacional que ha defendido los humedales. Esa es la verdad, para decirlo, porque también en ese movimiento en el cual yo participo activamente el día de hoy, tuvimos 10 meses de discusión para ver si participábamos o no participábamos de la política, primero. Después de la política, si aceptábamos o no aceptábamos que la palabra partido estuviese asociada y luego al proceso electoral, etc. Así fue muy tortuoso. Pero finalmente, de las organizaciones a lo largo del país que defienden los humedales, resultaron electas 5 personas. Eso es auspicioso para los efectos de poder, por lo menos, incidir con un tema en el contexto del calentamiento global, por ejemplo, el rol que cumplen estos ecosistemas. De tal modo que haber conseguido aquello, a mí por lo menos me deja bastante satisfecho parcialmente por el logro. Ahora bien, lo que sucede durante el fin de semana pasado a nivel nacional y esta develación que significa la muestra de un documental es, desde mi punto de vista, es tan impactante para el conjunto de la sociedad, tal cual fue mostrarle a los alemanes la existencia de los hornos crematorios, de los campos de concentración. O sea, esto fue verdad, esto sí existió. Y con el aderezo de que el canal estatal había comprado los derechos para no mostrar el documental. Entonces, todo este proceso de develación ha generado enormes conmociones en amplios sectores. Por tanto, conversé con mis amigos constituyentes y le dije, oye, ¿ustedes cómo ven esto? Porque todo el mundo está conversando sobre el documental. Y al mismo tiempo, lo que hicimos
en aquella época el breve episodio en el cual yo participé y su impacto en el cambio del estado de conciencia de la población a nivel general, tal como lo muestra el registro de Guzmán y Müller. Tenemos hoy día que ese mismo proceso genera enormes expectativas en función de la constituyente. Por tanto, ¿cuál es el diálogo que se debe establecer en función de esa experiencia o, al mismo tiempo, las repercusiones que tiene el punto de vista de la gestión del poder popular, o al mismo tiempo la administración de esos pequeños espacios del Estado en el contexto de la política? Eso es lo que vamos a conversar. Por eso ese diálogo es de los cordones industriales a la Convención Constituyente. Queremos ver cómo, por ejemplo, este efecto que hoy día es un concepto recurrente en cualquier diálogo político, la territorialidad, en el sentido de que la expresión de la organización más básica de cualquier tipo de demanda tiene un fuerte arraigo territorial. Bueno, pues los cordones fuimos expresión territorial también, exclusivamente casi. De tal modo de que esa relación que hay hoy día con fenómenos como la geosemántica, por ejemplo, es decir, cómo hablan los territorios, cuáles son los conceptos que desarrollan los territorios y en función de eso, qué realidad construyen esos territorios. Sobre eso tenemos que discutir, pero eso tiene un enorme vínculo histórico con lo que ha trascendido de esa experiencia. Y esa conmoción que genera el documental La Batalla de Chile es lo que hoy día está abriendo la posibilidad de un diálogo sobre temas muy, muy concretos. ¿Cómo piensan que el poder hoy lo va a tener cualquier persona? Un conversatorio que ustedes tendrían al final de este mes, ¿no? Que va a ser Sí, transmitido lo por tenemos Facebook. programado para el martes 28 de septiembre. Ah, perfecto. Vamos a nosotros, usted nos entrega la información y lo vamos a publicitar para que más Gracias. gente tenga Gracias. acceso a eso. Y además esperamos, siempre hay un buen consejo de protagonistas de un suceso tan importante en el desarrollo de un poder alternativo como fueron los cordones y su visión de lo que está ocurriendo hoy día. Probablemente capaz que nos den algunos consejos de cómo debe organizar, cuál sería la mejor forma de organizarse a nivel territorial, el desarrollo de redes probablemente entre diferentes organismos populares y otro tipo de consejos que podrían ayudar a que este proceso avanzara. Bueno, nos han llegado al menos unas 25 cartas. Ha sido un poco cada vez más difícil seleccionar cuál es la que vamos a leer. Realmente yo no me voy a dedicar a leer la carta porque es larga. La escribió Patricio Guzmán Silich. Y bueno, él sabía que venía don Tomás a visitarnos en este capítulo. Y además de enviar saludos a todos los comensales, le pregunta a don Tomás si nos puede hacer un resumen de cómo fue que terminó actuando de presidente del cordón industrial Recoleta. ¿Qué vericuetos del destino lo terminaron usted poniendo en esa mesa que podemos ver en el documental La Batalla de Chile? ¿Y cómo terminó esa asamblea? Que se pregunta todo el mundo, porque no se alcanza a ver en la batalla. Cuéntenos, don Tomás. Bueno, yo era trabajador en Vía Sur, en una empresa de transporte interprovinciales. Hacía viajes hacia de Santiago a Puerto Montt y los intermedios, y era del área social. Esta empresa, naturalmente, era la única del área social que había en la avenida Recoleta. Ahora, bueno, yo militaba en esa época en el MIR, en medio de las propias conmociones que el MIR tenía sobre su destino político, es decir, si iba a vincularse a la clase obrera o si iba a ser, digamos, un cuerpo de élite guerrillera. Ese, digamos, eran los grandes dilemas que tenía el MIR. Y en ese contexto surgen los cordones en función de, estoy hablando de julio del 72, de incrementar la producción para poder satisfacer la demanda. Y este fue el llamado que se hizo desde el Ministerio de Economía, particularmente
a las empresas del área social. Yo todavía no trabajaba en Viasur, yo empecé a trabajar en Viasur en octubre del 72, pero en ese periodo yo seguía muy de cerca los hechos que habían en estas acciones absolutamente autónomas de decisiones centralizadas. Mi hermano, Isidro Miguel Ángel Pizarro Meniconi, él era el presidente del Consejo Comunal Campesino de Conchalí, que tenía un fondo en toma y que estaba gestionándose su administración y su transformación en cooperativa. Por tanto, yo conversaba mucho con él lo que él venía haciendo, y ellos seguían mucho también lo que estaba pasando en Cerrillos, particularmente por las tomas que se estaban haciendo allá, y también lo refleja el documental. Y en ese contexto yo comienzo a trabajar en Viasur y, bueno, me presenté a las elecciones, fui electo, y la decisión de la directiva fue asignarme a mí la tarea para las relaciones con los organismos sindicales pertinentes que no fuesen la CUT exclusivamente, porque a eso se iba por decisión quién era presidente. Yo cedí el espacio de la presidencia a un compañero del Partido Comunista. Por tanto, cuando vienen los compañeros de Cerrillos a conversar con nosotros como empresa del área social para proponernos la creación del cordón industrial en enero del 73, me correspondió entonces ser la persona que designada desde mi sindicato. Entonces me dediqué con mi fuero sindical a contactar otros sindicatos de la zona y finalmente 51 sindicatos creamos el cordón industrial en el mes de abril del 73. Lo que ¿Qué sucede edad con tenía el usted debate a esa? en particular es que eso que se filmó fue un día martes, y porque nos reuníamos los días martes, fue en el casino de la empresa Viasur, y a mí me sorprendió que ese día teníamos dificultades con la iluminación y de pronto hubo mucha iluminación. Y teníamos que discutir el destino de la industria cerecita, porque era eso lo que estábamos discutiendo, si íbamos a apoyar al sindicato de cerecita en la exigencia de que pasase al área social. Había mucha dificultad en Cerecita, había sabotaje a la producción, los compañeros sabían de que se podía producir mucho más de lo que se producía, había un uso bastante ineficiente de la capacidad productiva y había mucha demanda de pintura, había demanda de muchas cosas. Por tanto, lo que discutíamos ese día, como reunión habitual de Cordón, era cómo íbamos a apoyar a los compañeros de Cerecita en la solicitud al Ministerio de Economía de incorporarla a las 41 empresas que tenían que ser expropiadas. Esa era nuestra discusión con los delegados de la CUT para los efectos de que, bueno, la CUT tenía que ayudarnos a llevar adelante esta solicitud al Ministerio de Economía. Y lo que se conoce ahí es la explicación que hace la persona que habla desde la testera, que digamos el Chico Mosqueira, el representante o el delegado de la CUT Santiago Norte, es explicar de que la CUT no se iba a involucrar en la solicitud de la expropiación de Cerecita. ¿Ya? Y la réplica que viene desde la asamblea es justamente de un compañero de Cerecita, bueno, él naturalmente con perfecta legitimidad sabía lo que pasaba con esa empresa. Y finalmente estábamos nosotros ahí en el mes de julio, aproximadamente, y se decide que la CUT decide no apoyar la demanda del cordón para solicitar la expropiación de Cerecita. Ese, digamos, es donde termina. Y, bueno, lamentablemente no pudimos ir más allá, pero creo que el punto que capta muy bien el registro es esas discusiones que teníamos. O sea, a nosotros nos llamaba el gobierno a la batalla de la producción. Queríamos producir más, queríamos entregar más productos, suministros, servicios, lo que fuera. Y teníamos el boicot por un lado y por otro lado una política absolutamente, digamos, de no posibilitar la concretización del poder de los trabajadores. Tomás, Están tirando para atrás. sí, una pregunta que está en un razonamiento que hiciste, es de que no se podía ir más allá. ¿Qué hubiese posibilitado ir más allá? Porque está claro que la CUT y en definitiva el gobierno pararon el movimiento. ¿Cómo pudieron haber avanzado? En tu opinión y de acuerdo a tu experiencia, ¿cómo se podría haber avanzado más?
Teníamos la siguiente disyuntiva. Tomarse la empresa y gestionarla de manera cooperativa. Es decir, que los mismos trabajadores administraran de forma independiente de la Corfo, que era finalmente quien iba a comprar o iba a colocar un administrador. Es decir, era una política de autogestión. Esa era la postura que teníamos nosotros como Cromo. Es decir, si la CUT no nos respaldaba, generar la autogestión de Cerecita mediante un sistema de administración cooperativa por parte de los trabajadores. Es decir, que los trabajadores fueran los propios dueños de la empresa en el fondo. Ya. Ese era lo que proponíamos nosotros como Cordón, que nos parecía, porque ya teníamos un sistema similar en Vía Sur. Es decir, en Vía Sur teníamos nosotros un consejo de administración tripartito. La Corfo, el sindicato de empleados y el sindicato de industrial, que éramos los trabajadores. Y la ventaja que teníamos en Cerecita es que había solo un sindicato, ¿ya?, que era el sindicato industrial, y los administrativos tenían una suerte de sindicato, pero no era un sindicato. Teníamos un sindicato muy potente en Cerecita. Y nosotros pensábamos que ellos podían ser capaces de gestionar bastante bien la empresa. Queríamos que fuese autogestionada. Ese era el propósito. ¿Supo usted del destino del trabajador de Cerecita que aparece en ese pasaje? No, yo me encontré con Hernán Ortega gracias a las redes sociales a fines de los años 90. Después del golpe no supe de compañeros. Claro, aunque hubo compañeros que me apoyaron a mí, yo supe siempre de que habían compañeros que habían logrado salir y hacían algún esfuerzo por enviar algún tipo de ayuda económica a distintos compañeros, incluso a mí, gente, o sea, yo no esperaba que eso sucediera, y había esa preocupación que era de personas que después yo nunca tomé contacto con ellos, pero después del golpe no volví a ver. Bueno, me encontré con el chico Mosqueira naturalmente, pero ya después nunca más pudimos volvernos a ver. Y de ese compañero que habla en la asamblea, tampoco. Una cosa que nos preguntamos mucho y que hay un mito nosotros somos una generación posterior y los cordones para la izquierda revolucionaria siempre han sido un objeto de mucha mitología, ¿no? ¿Había armas o no había? ¿Había algún tipo de organización armada para poder imponer esas organizaciones? ¿O era algo más bien excepcional que lamentablemente no logró masificarse? ¿Qué tanta capacidad militar tenían los cordones? No había, definitivamente no había. O sea, incluso los compañeros que tenían algún tipo de orientación hacia el resguardo de la empresa con armas, eran siempre sistemas de seguridad como cualquier empresa al día de hoy. Pero en función de generar enfrentamientos, o sea, eso era prácticamente imposible. Nosotros en el Cordón el mismo día 11 de septiembre, ya cuando se juntaron muchos compañeros en Vía Sur a escuchar qué iba a ser el Cordón Industrial ese día, teníamos al frente nosotros al regimiento WIN. Y la verdad que teníamos nosotros que ser responsables. Yo lo conversé particularmente con mi hermano, que era el dirigente de los campesinos. Oye, hombre, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Ya? Mira la situación que hay. Están bombardeando la moneda. Acá tenemos cerca de más de un centenar de compañeros que esperaban que nosotros dijésemos cómo íbamos a hacer. Y naturalmente habían personas que creían que era posible enfrentarse, pero ¿con qué nos vamos a enfrentar? ¿Quién de nosotros tiene formación militar? ¿Quién de nosotros sabe disparar un arma? Si te ponen en tus manos un fusil, ¿sabe usarlo? Y antes que eso, Tomás, antes que la formación material, física, de tener un fierro, digamos, la discusión política sobre el problema de las armas, porque a nosotros nos llegó un poco un maniqueo, que está en buena parte expresado en la batalla de Chile, una visión un tanto maniqueo de voto o fusil. ¿Cuál es la profundidad que tenía esa discusión sobre el problema militar? ¿Sabes por qué? Porque eso es una discusión actual en realidad. También está presente hoy día con los organismos de autodefensa, con la primera línea, con, por ejemplo, las cuestiones que se plantean en la propia Convención Constitucional. ¿Había discusión sobre el problema militar? ¿O era simplemente apelar a la Revolución Cubana? No, yo creo que lo que había, de cierta manera, era el resguardo físico del bien en manos de los trabajadores.
Eso es lo que discutíamos. Nosotros no queríamos que nos hicieran sabotaje, por tanto cuidábamos la empresa y hacíamos turnos nocturnos. Entonces, nuestra preocupación era que no llegasen a tomarse la empresa y nos metieran arena o sal o azúcar a los estanques de petróleo, porque con eso nos paralizaba. Esa era nuestra preocupación, era el resguardo. Y muchas empresas estaban preocupadas del resguardo de la empresa para seguir produciendo, porque lo que teníamos más presente era el sabotaje, la paralización de las faenas, y no así el peligro de nuestras vidas, porque el tema, acuérdense que en ese momento había una fuerte campaña no a la guerra civil, que propiciaba el Partido Comunista buscando una conversación, digamos, con el Partido Demócrata Cristiano, para que no se llegue al enfrentamiento. Eso era lo que sonaba todos los días. ¿Qué es lo que los trabajadores no discutíamos? ¿Ya? Digamos, armarnos. ¿Ya? No discutíamos, oye, ¿quién va a traer acá las armas? ¿Quién va a hacer, digamos, los escuadrones militares? ¿Quién va a hacer...? No, hombre, ¿de dónde? O sea, que con suerte discutíamos, oye, ¿es legal que nosotros tengamos algún arma arriba de un bus, por ejemplo, cuando salíamos en las caravanas hacia el sur? ¿Podemos nosotros resguardarnos con armas dentro de los buses? Eso significaba poner en riesgo a los pasajeros, a mucha gente. Entonces, eran esas las discusiones que hacíamos nosotros. O sea, ¿dónde vamos a tener nosotros que enfrentarnos militarmente? No había ningún tipo de formación militar. Lo más ridículo, perdóname que te lo diga de esta manera, fue otro delegado de la CUT que estuvo en nuestras reuniones y nos fue a decir de que la CUT era el Estado Mayor de la clase obrera. Oye, pero si el Estado Mayor, tenemos que hablar en términos militares, ¿ya? Y un Estado Mayor tiene tropas armadas. ¿Estado Mayor de qué? O sea, una discusión bastante concreta con la CUT. Yo no sé si Paul o Daniel quieren hacer alguna pregunta. ¿Sí? Claro, no. Sí, acá en la Argentina hubo 2 años después, casi 2 años después de la huelga general del 7 y 8 de julio del 75, y en el proceso previo hubo el desarrollo de las coordinadoras interfabriles en Capital y Gran Buenos Aires. Básicamente fue localizada en esa zona. Había otras zonas con coordinadoras, pero no con, digamos, la masividad, la organización y la capacidad de movilización de esas coordinadoras. Ellos hicieron grandes movilizaciones que fueron paradas solo con fuerzas policiales multitudinarias para que no ingresaran en la capital federal, porque ellos formaban parte del cordón industrial del Gran Buenos Aires, de las industrias del Gran Buenos Aires, sobre todo las de la zona norte, pero podemos decir que casi de todas las industrias del Gran Buenos Aires. También hubo un proceso en los años 80 muy interesante en lo que se llamó el ABC, es decir, el cordón de las poblaciones, de los municipios de San Pablo, que es de donde va a salir como dirigente y como referente obrero Lula. Pero volviendo al tema de las coordinadoras interfabriles, se planteó el tema del armamento como algo necesario frente a los ataques de las bandas policiales o parapoliciales, podríamos caracterizarla como fascistas, que atacaban a los delegados obreros a las salidas de las fábricas, los secuestraban, los fusilaban y los dejaban tirados por ahí. Ese proceso se vio en la última etapa del proceso peronista, que fue del año 74, entre el año 74 y el año 75, el golpe militar es en el 76. Previamente Perón recibe a Pinochet en febrero del 76. Es el primer presidente Perón que recibe a Pinochet en la base aérea del Palomar. Hay fotos de todo el encuentro y hay una declaración de Perón muy interesante que dice que Pinochet no le simpatiza mucho,
pero con eso tenemos cubierto el, contra la izquierda, digamos, en general, cubierto nuestras espaldas, que serían, las espaldas de Perón serían detrás de la cordillera. Nosotros hemos escrito sobre estas cosas y la hemos denominado como la fundación del Plan Cóndor, el plan que se arma entre las burguesías latinoamericanas para perseguir a los luchadores populares, de los cuales muchos vinieron a la Argentina, muchos se fueron a otros países, y bueno, acá fueron recibidos. Bueno, pero la característica que, hablando del tema de armas, yo no participé en ninguna organización armada, pero de todas formas, a nuestros compañeros que eran delegados y referentes de las fábricas, teníamos que defenderlo de alguna manera. Entonces le hacíamos guardias para que pudieran salir de su trabajo, volver a su casa. Por supuesto que no estamos hablando de un grupo de 20 tropas con fusiles y ametralladoras. Estamos hablando con cosas básicas y elementales. Y de esa manera se generó toda una fusión entre lo que eran las organizaciones armadas que corrían por un lado, pero que también tenían trabajo sindical, y las organizaciones político-gremiales que no tenían trabajo militar, pero sí que tenían la necesidad de defenderse. Las grandes movilizaciones que venían desde la zona norte hacia la capital federal eran custodiadas por organizaciones armadas, públicamente custodiadas por organizaciones. Entonces, bueno, la pregunta es la siguiente, digamos, después de, porque habría acá una diferencia, cómo vivieron ustedes un proceso y el otro. Ustedes no tenían una visión acerca de la posibilidad o la cercanía del golpe de Estado de Pinochet. Esa es la pregunta concreta. Bueno, lo que era de conocimiento público, de que habían, bueno, la primera acción militar auspiciada por la Escuela de las Américas de Panamá fue el asesinato del general Schneider una vez que asumió Allende el gobierno. Después hubo otro tipo de escaramuzas digamos, paramilitares con atentados aquí y allá. Pero lo que hubo el 29 de junio, que fue el ensayo general de un golpe para ver la reacción y medir cuál iba a ser la capacidad de respuesta que tenía la masa allendista, o la masa que estaba, digamos que era parte del gobierno, que se sentía partícipe del gobierno popular. Eso fue el tanquetazo que se dio en el mes de junio. Entonces ellos vieron eso. Ahora, lo que vimos nosotros al respecto fue preocuparnos más bien de nuestra propia seguridad, es decir, ¿qué va a pasar con nosotros como dirigentes? ¿A quiénes van a perseguir primero? ¿Y cuáles pueden ser las normas básicas para poder sobrellevar una represión? Es decir, era absolutamente básico, es decir, tener por lo menos una suerte de red de apoyo, de casas de seguridad, no llegar a tu domicilio, tener mucho más, digamos, autocuidado, era lo básico. Pero nosotros no nos veíamos de que en el contexto de un enfrentamiento militar, los trabajadores íbamos a salir también armados a enfrentarnos con los militares. Eso no nos cabía en la cabeza, porque cualquier persona sabe que para usar un arma hay que saber usarla. Alguien tiene que haberte enseñado, tienes que haberla tenido en tus manos para decir, bueno, esto funciona de esta manera. Tú apuntas en esa dirección y matas, para defenderte, como le queramos decir, pero no tiene ningún tipo de eufemismo. Y esa relación no existía. Los grupos, digamos, militarizados de los partidos políticos, La Fuerza Central, ¿Perdón? La Fuerza Central del MIR, por ejemplo. Bueno, la Fuerza Central del MIR eran 50 compañeros. Todas sus armas cabían en 2 maletas. Ya. O sea, no había... O sea, mi hermano Francisco fue miembro, yo éramos 3 hermanos en el MIR. Mi hermano Francisco fue miembro del GAP, después quedó en Fuerza Central y después siguió todo. O sea, por tanto, conozco así en directo. El MIR era un grupo pequeño. Crecimos de pronto. El MIR, cuando asume Allende, no éramos 200 personas a lo largo del país.
El año 71 teníamos cerca de 1.500 personas que estaban pidiendo el acceso al MIR, y el 72 subió y subió, pero no existía un núcleo mayor. La Fuerza Central del MIR fue un grupo que solamente logró afiatarse cuando cumplió tareas de seguridad para el presidente Allende. Y no era. Cuando ellos intentaron hacer algo para romper un cerco donde había una reunión en Indumet, fue la circunstancia, fue absolutamente fortuito. Eso no fue una acción premeditada para poder colocar ahí la capacidad militar del MIR. Entonces, no es, hay mucho mito. Perfecto. La pregunta final sería la siguiente, porque tú hablas de la capacidad del trabajador individual o de su grupo de fábrica o de su cordón. Pero digo, había un gobierno que se suponía que tenía sus regimientos leales o sus carabineros leales, o digamos, no era el problema de que tenías que resolver tú y tus compañeros de trabajo, sino era un conjunto, era el gobierno que era apoyado por la gran masa de trabajadores, ¿no? Aunque no tuvieran fusiles, y sectores del ejército que se animaron a dar un paso al frente, pero se animaron a dar un paso al frente, fíjate tú, como muy bien señala, primero, después digo, de hacer un experimento, que fue el golpe del tanquetazo y demás. Y después que vieron que no pasaba nada, que nadie se movilizaba, que nadie apoyaba a Allende, ahí se animaron. Y después con el golpe, cuando los marineros se vienen desde Valparaíso, no hay ningún llamamiento del presidente Salvador Allende a enfrentar el golpe, a defender su gobierno. No sé si se entiende, Era tarde porque ya. bueno, no pasó eso, y la marinería siguió avanzando, y ahí, bueno, todos se terminaron plegando. O sea, la marinería opinión. antigolpista fue hecha prisionera por el gobierno de Allende en el mes de agosto, cuando Juan Cárdenas y todos los suboficiales de la torre ya le dicen, pide la reunión con Allende para decirle hay preparativo golpista en la Armada, y nosotros nos negamos a seguir las instrucciones de estos oficiales golpistas, y a ellos lo mete preso Allende por insubordinación. Y esas eran las únicas fuerzas leales, digamos, llamemos así, que se iban a colocar de lado a los trabajadores. Yo tuve la oportunidad, por cosas de exilio, de conocer personalmente y convivir muchos años con el sargento Juan Cárdenas. Y él justamente nos decía, nosotros queríamos ayudar a esa izquierda que se quería comprometer con la defensa del gobierno popular. Pero nosotros nos metió preso el gobierno popular. ¿Cómo lo vamos a entender? Ahora, eso vivido directamente cuando en agosto fueron hechos presos toda la marinería antigolpista, naturalmente que ya uno no podía creer en que esa política de Allende de neutralizar a los militares comprometiéndolos con la gestión gubernamental iba a apaciguar las posibilidades de golpe. Eso ya no era posible. No era posible creer que de esa forma se iba a inhibir el golpe. Compañeros, Entonces, sí. sí, por razón de tiempo nosotros tenemos que ir cerrando. Le quiero dar la palabra a Paul Walter, que ha estado silente observando esta conversación. Si quiere hacer alguna pregunta o quiere hacer algún comentario antes del cierre del programa. Muy bien, es un comentario y una pregunta también. Es a Tomás. Interesante es su deriva, digamos, desde dirigente laboral, sindicalista, de haber formado parte de los cordones industriales, y su momento actual como un activista ambiental, ¿no? Yo creo que es una deriva interesante y que tiene, lo que yo pienso, una conexión bastante directa entre ambas formas de organización. ¿En qué sentido? Que, claro, en estos 50 años el capital ha mutado mucho, ¿no? Las formas de las relaciones del capital son muy diferentes. No solamente la forma del trabajo también ha cambiado muchísimo. En Chile, claro, la falta de sindicalización tiene que ver también con este cambio de la forma de organización del capital.
pero el capitalismo, el capital también tiene un sentido ubicuo, ¿no? En el fondo de haber llegado a todas partes hoy en día. Todos somos parte del mercado, pero también estamos todos, de cierta manera, sometidos a los efectos de este mercado. En todos aspectos, pero uno de los principales, creo yo, es el ambiental. Y tal vez Tomás coincide conmigo en esta afirmación de que tal vez el mayor problema que tenemos hoy en día como país y también como humanidad es el problema ambiental, ¿no? El problema ambiental que va a acarrear a todos los problemas, a todos los diferentes aspectos de la vida en comunidad y la vida como organización, ¿no? En problemas sociales, problemas políticos, deterioro político tremendo, en estados que no van a ser capaces, ¿no?, de enfrentar los problemas que se están presentando, problemas económicos. Ahora, él también habló sobre el territorio, ¿no? Hizo una comparación entre el territorio que había, el territorio fabril, sindical, pero que en el fondo era un territorio también que se compartía de otra manera con el capital. Y este territorio alejado, en el fondo, de los lugares donde está la fábrica, la extracción, pero con un efecto muy directo. Ahora, según mi punto de vista y las lecturas que hay, y bueno, y gente tan ignorante como la ONU todas las organizaciones que están advirtiendo sobre la catástrofe ambiental, señalan de que bueno, no se cumplen los acuerdos de París, de que el aumento de los grados de 1.5, la verdad que lo vamos a superar ya en un par de años más, etcétera, etcétera. O sea, el desastre está aquí, el colapso está aquí. ¿Y de qué manera él considera que su experiencia en los cordones industriales como organización también es una experiencia importante en cómo una experiencia de la defensa de los territorios frente a un capitalismo destructivo, aplastante, y de un Estado también que en el fondo está apoyando a toda esta industria. Mi principal aprendizaje político, y el cual ha asignado toda mi vida, fue justamente ese intenso periodo donde en lo personal me di cuenta de lo que era la gestión del poder y ser consciente que teníamos poder. Nosotros decidíamos salvar la producción, decidíamos proteger la industria, decidíamos poner a disposición de los pasajeros o los usuarios lo que nosotros generábamos como servicio. Y también con las demás empresas decidíamos qué hacíamos con las cuotas sindicales para venderlas, o con el caso del Consejo Comunal Campesino de Conchalí, decidir no vender en La Vega, sino que vender directamente en las poblaciones. Esa conciencia del poder de decisión que yo adquirí entonces es lo que me ha acompañado siempre. Entonces, en esta relación que hay de la territorialidad y al mismo tiempo la organización de la sociedad a nivel territorial, es decir, que está muy, muy separado de lo que son las cúpulas directivas de cualquier institución, que generan muchas veces un maridaje, una mezcla extraña con la fronda aristocrática, que es la que determina el curso de la política, la economía, la vida en Chile. Las bases, nunca tuvimos más poder que cuando hubo cordones industriales, como bases. Si hoy día hablamos nosotros de territorio, ¿cuáles son las bases territoriales? ¿Cuáles son las organizaciones que están en esas bases? Ahora, yo lo que sé hacer es eso. Por eso participo en esta red que la hemos organizado a nivel nacional y nos hemos confabulado, digámoslo sanamente, para poder hacer un contrapoder al Ministerio del Medio Ambiente. Ojo, que la ley de humedales urbanos es la segunda ley ambiental en la historia del ecologismo político en Chile.
Y ojo, que la ley de humedales urbanos es la primera ley sobre humedales en medio siglo de que Chile mantiene firmado la Convención Ramsar por los humedales. Y nosotros en la red de humedales, donde yo he interactuado mucho, converso con todos mis colegas, oye, actuemos simultáneamente, coordinemos las acciones. Por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente tenía un sistema de consultas en macrozonas, norte, centro, sur. Y ellos pretendieron entonces de que por la vía de las consultas en las macrozonas iba a simplemente pasar el trámite administrativo para hacer esta ley. Y nosotros nos propusimos, oye, convoquemos a todas las organizaciones de la macrozona norte, macrozona centro y macrozona sur para que le persigamos los talones al Ministerio de Medio Ambiente. Y la ley salió en 3 años. El reglamento que lo quería estudiar para máximo 4 o 3 años, 2. Es terrible. Lo conseguimos en 6 meses, pero nos propusimos de manera así obstinada hacer seguimiento y al mismo tiempo generar opinión y al mismo tiempo actuar simultáneamente todas las organizaciones que estábamos por los humedales. Eso mismo hacíamos en los cordones. Todas las organizaciones simultáneamente actuábamos. Por eso cuando hicimos la mesa coordinadora de cordones, el impacto fue mayor aún, porque los 8 cordones de Santiago estábamos actuando simultáneamente. Ahora, yo debo reconocerlo. Yo vine a entender mejor ahora por qué las empresas del área social teníamos esta disposición o esta armonía para actuar conjuntamente. Es el proyecto cibernético de Allende. Hoy día se empieza también a develar de que había un plan dentro de la Corfo para que la producción fuese absolutamente sincronizada para poder colocarla en el mercado. Por eso que para nosotros la batalla de la producción era importantísima. Y nuestras conversaciones con la Corfo tenían que ver con cómo vamos a abastecer mejor. Pero ellos tenían al mismo tiempo un plan que nosotros no conocíamos, que yo lo estoy conociendo recién, en los últimos años, cuando ha salido el proyecto de Stafford Beer, el 5 y todo aquello que ha sido la Internet de Allende. Entonces, en esa época, el aprendizaje de usar el poder y al mismo tiempo decidir sobre cómo determinar que la acción de un pequeño sindicato junto a varios pequeños sindicatos sea eficiente y lograr los objetivos. Es lo que yo aprendí, es lo que yo hago. Y la relación de hoy al respecto de cómo veo las organizaciones de la sociedad civil en el ámbito de la defensa de los ecosistemas, de los humedales, etc., tiene que ver exactamente con lo mismo. Y ojo, si hoy día surge casi como psicomagia esta reconceptualización de los mapas geosemánticos, es decir, cómo todos los territorios logran establecer un sistema de comunicación, un lenguaje común que determine que, como nos ha enseñado el profesor Maturana, ese lenguaje es el que va a constituir la realidad. Entonces, yo creo que es un poco, esas son, digamos, las grandes experiencias y conexiones, pero al mismo tiempo mirando un poco con mayor detención estos fenómenos. Yo estoy muy contento con lo que fue el cordón estudiantil en Puerto Montt en la Revolución Pingüina, ¿ya? Y también estoy muy contento ahora con la existencia del cordón litoral que surge en Valparaíso, en los cerros, a partir de el cordón comunitario. Efectivamente, hay una incorporación importante de la experiencia de los cordones industriales que está viva en la lucha popular actual. Yo tengo que hacer el rol de malo acá porque tenemos que poner término al programa. La verdad que podríamos estar conversando horas, de verdad, porque se trata de una experiencia no solo interesante desde el punto de vista intelectual, sino que además de una enorme significación política. La cuestión de la que estamos hablando, como se ha apuntado acá, como nos narra Tomás, como se ha apuntado en general en la discusión, es ni más ni menos que una discusión sobre el problema del poder. La legendaria, imagino que ustedes conocieron, Carta de los Cordones Industriales. En algún momento y en otra experiencia de programa tuvimos la suerte de entrevistar a Rafael Críes, que es el redactor de esa carta, que si bien es cierto es bastante lacónica, como lacónico es el propio Críes,
Sin embargo, en esa carta se logra transmitir la profunda contradicción que existía entre el gobierno de la Unidad Popular, que pretendía viabilizar su programa dentro del marco constitucional, versus aquello que demandaba la lucha de clases, que era la necesaria ruptura con la institucionalidad, el cierre del Congreso, el cierre del Mercurio y en general todas aquellas medidas que permitan hacer efectivamente una revolución. Esto es algo que está vivo, inclusive, de alguna forma me voy a pasar a lo que discutimos en un comienzo, sobre la naturaleza de la Convención Constitucional, ¿no? Si nosotros efectivamente, o los millones que nos levantamos en contra de Piñera a partir del 18 de octubre, nos vamos a conformar con ese ratoncito que es un texto escrito, o bien vamos a utilizar estos espacios para potenciar la movilización de los explotados en contra del régimen. Del momento que hay algo que queda sumamente claro, y de que hay una forma de democracia obrera, que es la que expresaron los cordones industriales, que es infinitamente superior y mucho más legítima que cualquier forma de democracia patronal o representativa. Yo creo que hay un caso que es tragicómico, ¿no? Que es lo que ha ocurrido acá en Valparaíso y en todo el país con los gobernadores electos. Estos gobernadores electos que no sirven absolutamente para nada, ¿no? Más que para reclamar de que no pueden hacer nada. Esto, de alguna forma, de alguna manera, también se puede aproximar a lo que algunos convencionales de izquierda van a estar reclamando en poco tiempo más. No pudimos hacer más. Y este discurso de la impotencia, que es parte sustancial del discurso del reformismo, es aquello que nosotros pretendemos ventilar profusamente a través de este programa. A nosotros nos interesa fundamentalmente el choque de posiciones, la perspectiva también de que mediante este debate político de clase se puedan ir perfilando y expresando posiciones revolucionarias. Es eso, yo me imagino que todos los que están acá, porque los veo en las caras y en el lenguaje corporal, como diría el Guaso, y como diría Sergio Risenberg, que es un hombre muy versado en este tipo de cosas, quisiera hacer algún tipo de comentario. No se los voy a permitir porque estamos requete contrapasados con el espacio de tiempo. Yo, una de las formas como este programa puede llegar a mayores audiencias es precisamente teniendo una duración determinada. Lo que sí quiero comprometer al compañero Tomás de que podamos seguir en otros programas a lo mejor o en otro formato, seguir trabajando en la experiencia de los cordones industriales que nosotros no podemos abandonar porque es parte del capital político de los explotados y no solo es una referencia obligada a todo revolucionario en Chile. Normalmente hablábamos, especulábamos, los cordones industriales fueron tendencialmente soviet, realmente apuntaron en ese sentido. Bueno, hay algo de eso expresado por Tomás con claros y oscuros, pero la verdad nunca, creo que Serrat dice eso. No estoy seguro, probablemente Sergio sabrá, que la verdad nunca, lo que no tiene remedio. Eso, ¿no? Nunca es triste la verdad. Lo que no Lo tiene que no remedio, tiene claro. es remedio. Efectivamente, bueno, con estas palabras, compañeros, sin permitirle decir ninguna saludo ni amenaza final, y reitero, digamos, el agradecimiento del equipo del Porteño, de todos los que estamos acá, al compañero Tomás Pizarro, con quien pretendemos seguir vinculados a partir de esta experiencia. Me veo en la obligación de poner término a este programa, no sin antes invitar a nuestra audiencia a que, como todos los días sábados, mate al rey en primer lugar, y aún más importante que eso, visite nuestra página de YouTube, le ponga un me gusta a lo que nosotros estamos diciendo, polemice con nosotros en la caja de comentarios que está abierta libremente y se suscriba a nuestro canal. Mediante esta forma se está facilitando, se está posibilitando de que los contenidos que producimos a través de este espacio se puedan difundir. Un gran agradecimiento a Paul Balder por haber estado acá, a Daniel Logotetti desde Mendoza por haber participado, a Tomás Pizarro por la gentileza y la confianza. Nosotros personalmente no nos conocíamos, él vino sin conocer mayormente, y por supuesto a nuestro director Sergio Risenberg. Nada que agradecer, Gustavo. Hemos tenido un programa redondo, pero ha quedado mucho en el tintero, por lo tanto vamos a tener que buscar la forma de tener nuevamente este personaje de la historia de Chile. Nos vemos. Un abrazo y a celebrar con moderación. Gracias. Chao, chao. Que esté bien.